Hola queridos amigos, soy Teo Trader y en este momento voy a compartir con ustedes operaciones que he hecho, ¿sí? Donde se han operado ventas, compras, algunas se han ganado, otras se han perdido, pero la idea acá es hacer caso a lo que ustedes me decían de analizar y explicar más o menos el, el tema de leer lecturas de velas, ¿sí? Y lecturas de... La idea es, perdón, lecturas de línea, quise decir. La idea van a ver después que yo opero en dos gráficas. En una a la izquierda pongo las velas y el gráfico de las líneas pongo en la derecha. Pero con el propósito de dar a conocer bien mi análisis, en estos momentos estoy operando solamente con velas de línea, ¿sí? Que el contexto en líneas. Bueno, vamos a empezar. Como verán, esto se basa en ver quién gana o quién tiene fuerza, si un comprador o un vendedor, ¿sí? Y inicialmente cuando estamos operando en líneas, nosotros eh, tenemos que, espera que voy a borrar esto, perdón, tenemos que ver el contexto que venía la vela inicialmente. Este contexto era un contexto bajista. Entonces nosotros decimos, bueno, el vendedor entra más o menos lento, se estanca acá, ¿sí? Y esto es como una especie de soporte, una, una zona que puede llamarse como compradores, pero será una zona de compradores si los compradores tienen fuerza y le y entran con fuerza a la vela, si no, no. Bueno, entonces el vendedor entra, el comprador entra chiquita. Eh, el vendedor entra eh, chiquito, se vuelve a estancar en este soporte. Este es un soporte, ¿sí? Comprador entra de nuevo, se estanca, vendedor reacciona y vuelve a quedar en su soporte. Es decir, le está costando mucho al vendedor superar, pero al comprador tampoco hace gran cosa porque hace un movimiento mediano, uno chiquito, y como el comprador no hace más nada y se estanca en un nivel, el vendedor aprovecha y entra con fuerza, ¿sí? ¿Está bien? Entra con toda la fuerza. Bueno, acá es la clave. Acá ya el comprador está entrando débil, cortito, y le sigue dando margen al vendedor. Pero el vendedor tampoco reacciona, no hace nada, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué pasa? Se estanca, pero el comprador, los pulsos son cada vez más chiquitos, los máximos cada vez más chiquitos, y acá le deja lugar al vendedor, ¿sí? Es decir, el vendedor va bajando, el vendedor va bajando con estancamiento. Pero ¿qué pasa? El comprador tampoco hace mucho, ¿sí? O sea, ¿qué será? El menos malo, ¿cuál es? El vendedor, ¿sí? Entonces, el menos malo significa dominante, ¿sí? Que la vela la está dominando con, con poco margen, pero la domina al fin. Y, y por más que se vaya estancando, algo mejor hace que el comprador, ¿sí? Bueno, hay un estancamiento, pero el comprador también sigue raro, ¿sí? El comprador tampoco, este es el pico más grande que hizo. Acá como que esto es lo que me confundió a mí. ¿Por qué me confundí? Porque el comprador entró fuerte, vendedor corto, el comprador entró fuerte, pero no vi esto. Ya acá hay un estancamiento del comprador, entra fuerte, vendedor entra débil, pero ya los movimientos del comprador acá se hacen cortos. Fíjense en que acá tengo el, el nivel que creó el comprador en el segundo, más o menos el segundo 15 o en el segundo 10, ¿sí? Y, cómo, y nosotros tenemos que analizar cómo ahora los compradores eh,
si pueden romper o no pueden romper, ¿sí? Entonces, fíjense, hizo un movimiento chiquito, mediano, grande. ¿Este movimiento tiene algo que ver con este movimiento, todos estos movimientos? Yo creo que no, ¿no? No tienen nada que ver, nada, pero nada. Vamos a poner, no tienen nada que ver, ¿sí? Uy, perdón. No voy a usar este. Entonces, no tienen nada que nada en común. Y aparte hace chiquito, mediano, grande. Chiquito, chiquito, acá va así, acá otra inclinación, acá otra inclinación. No puede superar el máximo que había logrado tener y le da paso a los vendedores. Acá ya es chiquito, acá los vendedores se quedan estancados en este nivel y acá me confundí yo. ¿Por qué? Porque yo vi este movimiento que en realidad había sido bastante bueno, se estanca, hace así, pero ¿qué pasa? Siempre que nosotros vemos cómo avanza un grupo, en este caso los compradores, nosotros tenemos que ver que no haya entradas muy fuertes o que el grupo contrario, que son los vendedores, estén queriendo impedirle la tendencia alcista, ¿no?, a los compradores. Pero fíjense cómo entra fuerte, responde fuerte el vendedor y cómo responde el comprador. Apenas llega a su nivel anterior y hace apenas, ¿sí? Apenas, ¿sí? Y bueno, acá hace una M o un doble techo y con más razones un patrón de debilidad. Pero si ustedes se fijan, todos los movimientos del comprador han sido totalmente irregulares, ¿sí? Aparte, hasta acá el que venía con la fuerza era el vendedor, se estanca, pero ¿qué hace? Chiquito, mediano, grande, chiquito, chiquito. Acá entra el vendedor, aunque se estanca. Esto, para tener sentido, hubiese tenido que hacer así y seguir así, pero nunca lo hace, ¿sí? Entonces, yo me confundí con este movimiento. Esto es un engaño. ¿Por qué? Porque esperaste todo este tiempo para hacer un buen movimiento. ¿Me entienden? O sea, veníamos con el chiquito, mediano, grande, veníamos con movimientos muy regulares que son nada que ver a estos. Y por acá yo me confundí porque vi estos dos lindos movimientos no te pueden cambiar el trading. No te pueden cambiar todo lo bueno o digamos todo lo mejor, porque bueno no estuvo nada, ni siquiera el vendedor y comprador estuvieron bien. No te pueden cambiar el hecho de que quieramos ir a la baja, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tomé una compra y se perdió, evidentemente. Pero bueno, así se van entendiendo las cosas, ¿no? Bueno, vamos a entrar, a ver, vamos a abrir otra. Bueno, acá tienen un movimiento que yo lo hice en doble pantalla, el contexto de velas y el contexto de línea. Vamos a verlo. Contexto de velas, tengo vamos a poner con este. Contexto de vela tengo un gran momentum alcista, que podemos decir que es un impulso, retroceso, un impulso grande, pero ya acá, fíjense que ya no puedes hacer máximos más grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo que ver, y he tenido con una vela grande, que no es Marbuso porque ha dejado mecha, dos rojas, ¿sí? Hay un patrón que es 3 rojas y gira, 2 rojas y gira, 2 rojas y gira y se va a la alza. Y hay que ver este movimiento. La vela que estoy analizando es esta roja, ¿sí? Porque está entre las dos líneas. Y quiero ver por qué se ganó con un Amargoso, ¿sí? Bueno, como verán, acá ya veníamos en un retroceso, ¿sí? Un buen retroceso. Porque si nosotros solamente operamos en vela, con el contexto de vela, de la formación de la vela, podríamos decir que estas dos velas son muy parecidas, ¿sí? Que podría
estar la forma de que la próxima vela quiera rellenar espacio y irse a este nivel donde ha habido mecha, ¿sí? Y acá también ha habido mecha. Entonces, lo más común hubiese sido esperar la continuidad de la vela roja para que se rellene ese espacio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá no es así. ¿Por qué no es así? Porque el contexto de línea dice lo contrario, ¿sí? Bueno, esta es la vela roja que viene, ¿sí? Si hubiésemos tenido solamente este contexto de línea, hubiésemos dicho, bueno, esto venía una vela con buen impulso bajista. Y bueno, donde acá el comprador pretendió entrar, pero como entró un poquito corto, pero entró, ¿sí? Bueno, acá se estanca un poquito, entra, el comprador intenta seguir subiendo, pero el vendedor ya muestra una supuesta fortaleza, el comprador chiquito, acá medio se estanca, el vendedor se estanca, acá hace un movimiento raro, un movimiento bastante irregular, muy distinto a este fue fuerte, este más o menos. ¿Qué hace el comprador? Va, se estanca y bueno, y vuelve a acá el vendedor a entrar irregular, acá el vendedor se estanca. Es decir, en un estancamiento quiere ir a hacer un impulso bajista, un estancamiento, un impulso fuerte y acá se queda en un soporte. Y hay que ver si en este soporte los compradores están fuertes y le responden con regularidad o con fortaleza. Bueno, y es bastante bueno esto, ¿no? Bastante bueno. Él, en este caso, respondió. Está esperando que el vendedor responda. ¿Cómo responde el vendedor? Mediano, chiquito, todo pausado, todo así. Y acá toma la posta el comprador y por eso se gana, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Yo no me puedo guiar solamente por este movimiento. Yo tengo que ver todo el contexto, cómo fue bajando, a pesar de que el comprador estuvo muy débil, el vendedor estuvo muy regular y en digamos, muy regular hasta acá fue irregular, aunque tenía fuerza fortaleza para seguir bajando, pero iba muy irregular, ¿sí? Y el comprador no le respondía con fuerza, pero acá se resolvió todo. Este, mm, con ese latigazo que hace el vendedor, se estanca en este nivel, se estanca acá, se estanca acá. No hace más nada. A partir de ahí, el único movimiento que hace el vendedor es un movimiento muy pausado, porque entra fuerte, después se hace un movimiento todo así, y acá se pausa y acá nunca más entró. Entonces, todo se resuelve por la irregularidad de acá, que tenía una aparente fortaleza, de acá para allá tuvo de todo. Eh, Poca fortaleza, irregularidad y tenemos entrada del grupo contrario, ¿sí? Entonces por ahí podemos ver que podíamos irnos a la alza, ¿sí? Bueno, espero que vayan cualquier comentario que no algo que no entiendan, me lo dicen y lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, esta es una vela que no entré, no me dio tiempo a entrar, pero bueno, después analizando, eh, concluí que estaba bien, digamos, que se haya ido a la compra, ¿sí? ¿Por qué a la compra? Bueno, en el contexto acá, esta es una vela de indecisión, ¿sí? Esta vela, la vela doji, una especie de ahorcado, como dice hombre ahorcado, bueno, como no sé cómo le digan, pero es un doji. Después de una vela grande, tipo maruboso y un doji, hay como una indecisión. Entonces, bueno, de esa indecisión se produjo una continuidad del precio bajista. Entonces, bueno, ¿qué hace el precio? Vendedor entra chiquito, comprador responde. Acá hace un doble techo pequeño y el vendedor entra y acá chiquito el comprador, chiquito los dos, más los dos, ¿sí? Es decir, hasta acá vamos que no se puede decidir quién domina y quién no domina, ¿sí? Pero veo que después de esto hace como un latigazo el vendedor y con un piquito chiquito, un estancamiento con un piquito chiquito, le da paso al comprador
y el vendedor nunca tampoco hace nada, a pesar de que esto es un estancamiento del comprador que también está irregular. Vendedor entra, comprador responde, vendedor ya entra todo débil, sigue todo débil, o sea, tenemos un comportamiento muy distinto acá con acá, ¿sí? Entonces, cuando hay cambios de comportamiento tan marcados en una vela de línea, en un contexto de línea, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que el vendedor está fuerte? Yo con estos movimientos lo tomé como un dominante y el grupo contrario era el que estaba débil, débil no, el que está menos dominante, por supuesto. Está fuerte, ¿será que el vendedor está fuerte? Tenemos que preguntarnos eso. Entonces, con toda esta debilidad del vendedor, viene muy débil, y acá ha habido unos entradas lindas. En su nivel entró bien el comprador. Acá quiso insistir, a pesar que el vendedor estaba muy débil, y el vendedor latigazo, acá el medianito, y acá empieza a entrar, aunque débil, el vendedor entra, insiste, el comprador entra, pero ya el vendedor ya acá está, hace un movimiento chiquito y uno grande. Uno chiquito, se estanca, y a pesar de que el comprador está débil, el vendedor está mucho más débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía ya la debilidad del vendedor se nota más con los cambios de comportamiento, ¿sí? Cambios de comportamiento. Acá tenemos que preguntarnos, ¿es irregular? Totalmente irregular, es un asco esto, como va bajando. Recuerden, no es el hecho de bajar, sino cómo se baja. Se baja muy irregular, con poca fortaleza. Los compradores entraron, y acá más empezaron a entrar, ¿sí? Y los movimientos fueron muy dispares, muy irregulares del vendedor. Por eso deberíamos haber ido en una compra, ¿sí? Bueno, vamos a la última para no aburrirlos. A ver, a la última. Esta es una hermosa compra. ¿Sí? Vean que el contexto que teníamos un contexto de perdón, vela roja, dos velas verdes, bajista, acá como que quiere hacer una entrada muy fuerte, como una especie de momento, pero no puede, choca contra esta resistencia, baja, y acá tenemos que ver que acá está haciendo una entrada de muchas mechas que puede rebotar el precio para acá, pero hay que ver si... Bueno, esta mecha ya no la vemos, no tiene sentido, porque la que está molestada es la roja, perdón. Esta vela roja, acá se le está formando un nivel de mechas, ¿sí? Un nivel de mechas. Entonces, ese nivel de mecha nosotros tenemos que ver, y aparte es una zona, porque los soportes de resistencia no son en sí una línea, sino zonas. Entonces, fíjense que en toda esta zona, el precio, salvo esta vela marbuzo gigante, digamos, que después no puedo seguir, el precio puede hacer así, después de una vela muy grande, en este caso alcista, el precio puede retroceder en una o dos velas y hacer un pullback. Entonces nosotros podríamos haber esperado el pullback como realmente pasó, o que realmente esta vela roja, esta vela roja, esta de acá, hubiese tenido buena caída, con buena fuerza, buena regularidad, y que los grupos contrarios, los compradores, no en este soporte, en su zona, no hubiesen tenido la fuerza para poder dar la vuelta. Esto podría haber rellenado vela y seguido como una vela así. Bueno, acá la pusieron negro. Una vela así, ¿sí? Si hubiese tenido la fuerza necesaria, pero no.
Entonces vamos a ver por qué hubo giro, ¿sí? Vamos a ver por qué se produjo el giro. Bueno, esto es una subida. Esto sube. A ver. Bueno, acá esta subida es esta mecha de la vela anterior, ¿sí? Ya acá, en la mecha anterior, hubo una especie, entre comillas, de fortaleza del comprador, pero bueno, lo que tenemos que importar es que si el comprador tuvo esa subida tan vorágine, tan veloz, tiene que tener la suficiente fuerza para acá ir a la alza, seguir con impulso retroceso con una buena regularidad. Pero vamos a ver qué hace. Entra un poquito, vendedor responde, entra otro poquito, hace un nuevo máximo, vendedor responde, se estanca, pero el vendedor hace 3 movimientos bonitos. Estos movimientos no están mal, estos movimientos están bastante interesantes para lo que es la regularidad, ¿sí? Está bastante regular. Entonces yo tomo como dominante al vendedor y trazo la línea hasta donde llegó. ¿Para qué trazo estas líneas? Porque yo voy a ver cómo rompe, si rompe con fuerza, con debilidad, ¿sí? Bueno, el comprador entra, no llega hasta su nivel anterior y el vendedor responde. Acá el comprador entra muy débil, el vendedor, a pesar de que responde débil, el comprador hace un latigazo y ha hecho unos máximos, pero muy... Los valores que desde acá hasta acá son valores muy pequeñitos, le ha costado mucho subir y lograr nuevos máximos. Llega a este valor, ¿qué hace el vendedor? El vendedor responde con mucha fuerza, a pesar de que se estanca un poquito, sigue con mucha fuerza, pero estos movimientos tienen que estar avalados por, digamos, que el comprador no entre, es decir, que el comprador haga esto, que haga una cosita así, chiquitita, y que de acá haga un piquito chiquitito y acá el vendedor le dé lugar al vendedor para que siga bajando, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace el comprador? El comprador, en este nivel, que es su nivel, responden con fuerza. ¿Cómo responde el vendedor? Chiquito, le da lugar al comprador que responda con fuerza. ¿Cómo responde? Chiquito, aunque un poquito más grande, pero chico al fin. Y acá se va estancando, se va haciendo un nivel, se va estancando. Es un estancamiento que yo diría, si el vendedor tiene la suficiente agallas o fuerza para ir a la baja, tiene que hacer algo, tiene que hacer esto, pero no lo hace. Pulso retroceso, le deja espacio, llega a un número rondo y el comprador vuelve a entrar fuerte, acá se estanca pero vuelve a seguir entrando, ¿sí? Entonces, ¿por qué todo este pedacito me provocó un giro, ¿sí? Porque el vendedor había hecho buenos movimientos acá había hecho un movimiento bueno, acá también bastante bueno, pero todos estos movimientos tienen que ver con este movimiento, todo medio encorvadito así, se estanca acá, hay dos estancamientos, ¿ves? Este es un estancamiento del vendedor y este es el segundo estancamiento, por más que son chiquitos, se estanca, entonces viene con todo, hace un movimiento raro, fuerte, acuérdense que cuando hay una bajada tan irregular, tiene fuerza, pero tan irregular, el vendedor, si pudo lograr tener estas fuerzas tan grandes, estas bajadas tan grandes, en este sector debería haber hecho un pullback tan chiquito y seguir bajando, pero no lo hizo. Le dio lugar al comprador, se está en estancamiento y el comprador sigue subiendo. Por eso acá, cuando yo entro, el primer punto de entrada me fue mal. ¿Por qué? Porque justo viene el latigazo del comprador. Y miren que acá sigue comportándose débil el vendedor, porque hace mediano, un poquito más grande. Y entonces cuando yo vi esta posibilidad de un punto de entrada mucho mejor, ¿qué es lo que hice? Entré acá. Entonces yo ya sabía
que en algún momento el comprador tenía que revertir la situación y ganarse. Y miren, se ganó con una vela hermosa. Bueno chicos, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido y si no me entienden dejen en los comentarios. Seguiré subiendo contenido. En este caso fueron ventas y compras, creo que en la misma cantidad, pero bueno, ahí estaremos subiendo más contenido para que ustedes puedan entender el procedimiento. Si les gustó, denle like, suscríbanse y bueno, ahí en la próxima clase vamos a ver lo que ocurre con otras velas. Bueno, muchas gracias, que tengan éxito.